La red, ojo, la red de funcionarios corruptos en Buenaventura, liderada por la señora Marta Mancera. Esta red estaba al servicio del poderoso contraband, ya saben quién, el señor Diego Marín, alias Pitufo. En este video vamos a revisar cómo operaba esta red de estos funcionarios corruptos que lideraba precisamente allí en Buenaventura la ex fiscal encargada Marta Mancera. Esta red estaba al servicio de los contrabandistas. Y resulta que, amigos, uno de estos compinches de Marta Mancera en esas épocas, ya vamos a revisar detalles, fue nombrado en un alto cargo por el expresidente Iván Duque. Pero antes de iniciar con este informe, quiero compartir con ustedes este dato bastante importante que dice mucho. Ojo, resulta que en 1993 la DEA, los Estados Unidos, reseñó a Marín Buitrago, al señor Pitufo. Lo reseñó como el zar del contrabando. En el año 2004 nos cuenta aquí Pablo Barrientos, el periodista Juan Pablo Barrientos, que a este personaje le quitaron la visa le quitaron la visa de los Estados Unidos por ser el rey del contrabando. Aquí también lo señaló en ese entonces la DEA de lavar activos, dato bastante interesante. Desde 1993 viene siendo reseñado este personaje. ¿Y qué han hecho los gobiernos desde ese entonces? Pasó el gobierno de Gaviria, pasó el gobierno de Ernesto Samper, pasó el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, 8 años, pasó el gobierno de Juan Manuel Santos, otros 8 años, pasó el gobierno de Iván Duque, 4 años, y no pasó nada con este personaje. Es en este gobierno donde realmente se han tomado decisiones muy importantes para intentar desmantelar esta estructura bastante poderosa que lidera el señor alias Pitufo. Este personaje se fortaleció durante todos estos gobiernos. Sin embargo, los medios de comunicación insisten en ponerle la lupa a nuestro presidente Gustavo Petro. Un descaro total. Pero vamos a revisar acá este informe que está bastante interesante. En expedientes judiciales reposan denuncias contra la exfiscal encargada Marta Mancera. Mancera y sus compinches han sido señalados de simular la destrucción de mercancía incautada por la DIAN a los contrabandistas para luego devolvérsela a sus dueños por debajo de la mesa. Esto obviamente a cambio de dinero. Mancera beneficiaba a los mismos contrabandistas que ella como funcionaria pública debía combatir. Todos los fiscales anticontrabando que se oponían a esta práctica corrupta de Mancera y sus compinches eran removidos de sus cargos sin ninguna justificación. Mancera en ese entonces era directora seccional de Fiscalía de Buga, que extendía su jurisdicción en Buenaventura. Uno de los beneficiados por estas prácticas corruptas de Mancera y sus compinches fue el poderoso contrabandista Diego Marín alias Pitufo, a quien la ex vicefiscal le liberó una mercancía incautada por la DIAN, valorada en 17.000 millones a cambio de un soborno de 1.000 millones de pesos que se repartieron entre sus compinches. Esta denuncia fue radicada en octubre de 2016 y hasta la fecha no ha pasado absolutamente nada. Pero ojo, ya les voy a decir por qué. Pero estos tórcidos no los podía ejecutar sola. Mancera necesitaba funcionarios corruptos del CTI, de la DIAN y de la rama judicial para frenar las denuncias y actuar con impunidad. Básicamente así operaba esta red de funcionarios corruptos de Mancera en el puerto de Buenaventura para favorecer a los ilegales.
Pero ¿quiénes eran los compinches de Mancera? Recordemos que uno de ellos aterrizó en el gobierno de Duque, ya lo vamos a revisar. Bueno, los compinches, este personaje que es muy conocido, Francisco Javier Martínez, alias Pacho Malo. En ese entonces era coordinador del CTI de Buenaventura, uno de los compinches de Mancera. Además de ser compinche de Mancera en el puerto de Buenaventura, también ha sido señalado de pertenecer a la red de contrabandistas de Pitufo y a una red de empresarios del polvo blanco liderada por Ricardo Orozco Baeza, alias El Bendecido. Este bendecido fue capturado en este gobierno en el año 2004. Hay que aclarar eso, ¿no? Y este alias Bendecido también pertenece a la estructura, a la red del señor Pacho Malo. Ahora sí entienden, bueno, aquí les hago esta pregunta, les dejo esta inquietud. Ahora sí entienden por qué era Pacho Malo era el protegido de Marta Mancera. Ojo, si cae Pacho Malo, cae Mancera, así de sencillo. Otro compinche era la señora Sandra Inés Carrillo, directora de Fiscalía de Buenaventura. Mancera avalaba todas las operaciones ilegales y los negocios de corrupción de esta fiscal Carrillo. Todo era alcahueteado por la vicefiscal Mancera, que recibía un porcentaje por la corrupción y el robo de mercancías almacenadas por la DIAN por concepto de contrabando. Sandra Inés Carrillo. Otro compinche, Andrés Alberto Ávila. En ese entonces era subdirector comercial de la DIAN. Este funcionario corrupto movía sus influencias en las bodegas de la DIAN para tramitar la liberación de la mercancía incautada, que luego era sometido a un simulacro de destrucción y por debajo de la mesa se le devolvían a su dueño, al contrabandista, que pagaba millonarias sumas de dinero por estos favorcitos. Otro compinche de Mancera, ojo, Álvaro Acevedo Leguizamón, era magistrado. Este funcionario corrupto de la rama judicial era el protector de Mancera. Hacía caso omiso de todas las denuncias que llegaban a su despacho contra Mancera y sus compinches. Jamás los investigaba. Ahora sí entienden, amigos, por qué las denuncias de esa fecha, 2016, no avanzaban contra la señora Marta Mancera. Ahora, la cereza del pastel. ¿Quién es el compinche de Marta Mancera en esta red de corrupción que aterrizó en el gobierno de Iván Duque? Pues el compinche es Andrés Alberto Ávila. Este personaje, recordemos que liberaba la mercancía de la DIAN para simular su destrucción. El 30 de julio del 2020, este personaje, Andrés Alberto Ávila, fue nombrado como presidente de la SAE, amigos, nada más que de la SAE, por Iván Duque. Recordemos que la SAE es la entidad que administra los bienes que se le incautan a las mafias colombianas. Los hilos de Diego Marín, Papá Pitufo, que conducen a Eduardo Zapateiro y a José Félix Laforí. Vamos a revisar detalles. El día de ayer, la W Radio publicó un artículo titulado Coroneles activos y en retiro fueron mencionados en investigación de Papá Pitufo. El informe está basado en el testimonio del mayor Peter Steven Nocua. Nocua grabó reuniones clandestinas en hoteles de lujo de Cartagena entre Diego Marín, alias Pitufo, y su socio. A estas reuniones también asistían altos miembros de la Policía Aduanera de Cartagena. Ojo, en dichas reuniones se nombraban y organizaban las fichas de los oficiales de la Policía Aduanera y la DIAN para ubicarlos en sitios estratégicos con el fin de favorecer la cadena logística del contrabando, ya sabe que hay palabras que no puedo decir, de la red de alias Pitufo. Allí también se cuadraban
los sobornos a funcionarios de la policía aduanera para garantizar la circulación de los productos de contrabando por las carreteras. También se cuadraban los sobornos a funcionarios de la DIAN para garantizar y permitir el ingreso del contrabando a los puertos. El mayor Nocua es la pieza clave en esta investigación de la red de contrabando que operaba en Cartagena, red liderada por Pitufo, ¿no? Nocua tiene grabaciones de esas reuniones clandestinas y los nombres de los altos funcionarios de la policía, funcionarios públicos y miembros de la DIAN que recibían sobornos de Pitufo, ¿no?, para permitir el ingreso del contrabando a los puertos. Esta misma cadena logística de contrabando de Marín y su socio eran utilizadas para mover el polvito blanco del interior del país hacia los puertos para su exportación. Aquí hago un paréntesis. Si el gobierno Petro, amigos, logra desmantelar esta red del señor Pitufo y su socio, le daría un golpe contundente a los que trabajan con el contrabando, ya sabe que, y los empresarios del polvo blanco, afectando fuertemente su economía. Este éxito sería histórico por parte de nuestro gobierno, por el gobierno de Gustavo Petro. Sigo con este informe. La W Radio reveló nombres de algunos miembros de la policía aduanera que hacían parte de esa red criminal de alias Pitufo en Cartagena. Dos de estos salpicados tienen nexos con Eduardo Zapateiro y José Félix Laforí. Antes de revisar estos nexos, vamos a compartir con ustedes los nombres de los miembros de la policía aduanera salpicados en esta investigación. El primero aparece allí, el mayor Mario Sarmiento, secretario privado de la Polfa. Este personaje se reunía con Pitufo y su socio. También aparece salpicado el subdirector de la policía. En ese entonces era subdirector de la policía, ojo, el general Tito Castellanos. También aparece aquí el coronel Melo Abdón. Este personaje ya fue capturado y trabajaba con alias El Bendecido, quien también fue capturado durante este gobierno. En el año 2024 fue capturado. Otro salpicado, el subteniente Álvaro Galvis. Otro, el señor comandante de la policía del departamento de Bolívar, Rafael Restrepo Londoño. Y por último, el coronel Carlos Oviedo. Bueno, en esta red de Pitufo allí en Cartagena, a esta red también tenían participación en esa red algunos empresarios de Cartagena. En la investigación, en la publicación de la W, no dan nombres, simplemente dicen que empresarios de Cartagena también hacían parte de esta red. Pero sigamos. En la publicación de la W Radio pueden revisar el papel que jugaban estos funcionarios de la policía en la red del señor Diego Marín. Aquí solo me voy a concentrar en dos funcionarios. Vamos a revisar el primero. Teniente Álvaro Galvis tiene un nexo con José Félix Laforí. En la transcripción de los audios de las reuniones aparece el nombre del teniente Álvaro Galvis, quien llegó a Cartagena por recomendación de José Félix Laforí y aterrizó casualmente en la organización del señor Papá Pitufo. Álvaro Galvis le contó al mayor Nocua, recordemos que el mayor Nocua es la pieza clave en esta investigación, ¿no? Entonces, Álvaro Galvis le contó al mayor Nocua que fue el gremio ganadero que lo puso en Cartagena. Ese día, el señor Álvaro Galvis le mencionó al mayor Nocua a José Félix Laforí de Feegán. Galvis dijo en ese entonces que lo pusieron en Cartagena para ayudar a la exportación de ganado. También dijo que Laforí tenía mucho dinero
y muchas influencias políticas, entre ellas el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo. Qué casualidad, ¿no? El mismo ministro que junto a Iván Duque removieron de su cargo a Juan Carlos Buitrago, el nuevo héroe cabal, que supuestamente iba a capturar a alias Pitufo. Bueno, finalmente lo removieron y este personaje, Juan Carlos Buitrago, renunció a su cargo en la policía aduanera. Pero bueno, sigamos. En las reuniones, Álvaro Galvis era quien le informaba a Diego Marín, al señor Pitufo, de las cifras que se pagaban en sobornos a patrulleros. 3.5 millones para patrulleros y a los mandos ejecutivos de la policía les pagaban 5 millones de pesos. Entonces aquí vemos un claro nexo del teniente Álvaro Galvis con José Félix Laforí. Ahora vamos a revisar este otro mencionado que tiene un nexo con Eduardo Zapateiro. Se trata del general Tito Castellanos. En ese entonces, Tito Castellanos era el subdirector de la policía y aparecía dentro de la lista de las fichas estratégicas de la cadena logística de la red de Pitufo. En estas reuniones clandestinas, se promovía el ascenso de Castellanos como director de la policía. Recordemos que era subdirector en ese tiempo, ¿no? Según lo que se hablaba en esas reuniones, el ascenso de Castellanos era muy conveniente para la organización. Tito Castellanos, ojo con este dato, fue salpicado en el escándalo de los carros blindados de la UNP. En septiembre de 2024, el narcochofer que transportaba polvito blanco y que transportó a alias Matamba, luego de su fuga, lo acusó de recibir 2.000 millones de pesos de un empresario del polvo blanco para que los ayudara con la fuga de Matamba. Recordemos que Matamba era miembro de la estructura de alias Otoniel, la estructura del clan del Golfo. Veamos esto. Y qué casualidad, amigos. Zapateiro ha sido señalado de entregarle armas precisamente a Matamba y de trabajar con la organización de alias Otoniel.